Soy la mujer que piensa. Algún día mis ojos encenderán luciérnagas. A ver cómo empezamos. ¿De qué va esto? ¿Qué es lo que queremos que entendáis un poco? Esto es un proyecto para repensar un poco la historia de la ciudad, que es lo que desde muchos colectivos ya pues, se viene hablando desde hace tiempo. Cómo hemos llegado al punto que hemos llegado de evaluar tanto determinadas historias, de desatender tanto determinados barrios porque no tienen parte monumental, porque no tienen aparente valor, etcétera, etcétera, etcétera. La idea que teníamos era un poco que conocieseis una ciudad en la que vivís y que probablemente penséis, porque muchas veces las grandes empresas de turismo solo venden eso, que somos la ciudad del misterio, de la contrarreforma, de los conventos, etcétera, etcétera. Y Toledo es mucho más que eso. Este podcast lo hacemos un grupo de mujeres toledanas, algunas adoptivas. Somos Ana, Mar, Patricia, Juana, Isabel, Tina, Antonia, Eva, Olga, Gema, Kika, Maite, Paulina, Sara, Gaby, Marina, Olvido, Mercedes, Lola. Somos muchas y todas compartimos un proyecto de lucha común en la plataforma 8M de Toledo. Angela Davis decía que hay que actuar como si fuera posible transformar el mundo de manera radical y has de hacerlo todo el tiempo. Y en eso estamos. No os cortéis, ¿vale? No tengáis... Entiendo que a lo mejor da un poquito de vergüenza porque no nos conocemos, pero es la mejor manera de que echemos un buen rato. Al fin y al cabo es lo que queréis, ¿vale? Vamos a pasar... ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Felipe. Encantado, Felipe. Igualmente. ¿No me he presentado en serio? No, ¿de verdad? Él es Felipe Vidales, historiador y guía turístico en Toledo. Su proyecto personal es Tula y Tula. Con él pretende dar a conocer con rigor histórico el pasado de Toledo y las historias de quienes lo han habitado. Junto a él nos hemos embarcado en esta aventura ilusionante y llena de conocimiento. Queremos saber, recuperar la historia de mujeres que transitaron por esta ciudad, alumbrar sus vidas en un mundo adverso donde tuvieron que construirse a sí mismas y luchar en una sociedad que no estaba dispuesta a dejarles un hueco. Lo primero que tenemos que tener claro es que hay un momento de la historia en el que todo vuestro futuro depende, mujeres, de nosotros. Depende de que os caséis bien o mal, depende de vuestro padre, depende de vuestro hermano, dependerá de vuestro marido, etcétera, etcétera, etcétera. Si os expulsa de la capacidad de tener un trabajo asalariado y si os expulsa automáticamente de tener un trabajo que os haga independientes. Antiguo oficio humano, este de querer apagar la luz. ¿Te acordás de la última vez que creímos poder iluminar la noche? El tiempo nos ha vaciado de fulgor, pero la oscuridad sigue poblada de luciérnagas. Vamos a convertirnos en luciérnagas, como dice el poema de Gioconda Belli. Vamos a iluminar y a sacar de la oscuridad la historia de mujeres en Toledo como Isabel Bautista, Ana de la Cruz, Mencía, Lucrecia de León, Mariana de Vivar, Marcia Belisarda, Elena de Céspedes, Santa Teresa de Jesús, María Pacheco, Luisa Sigea, Isabel Torres, Inés Rodríguez, Mariana Díaz, Ana la Gitanilla. La historia es subjetiva por antonomasia, no os digo nada que no sepáis. Siempre decimos la frase esa típica de la historia la escribe quien gana y tal, pero muchas veces no hace falta ganar ni perder. En un momento como este, el hecho de elegir unos temas de investigación y no elegir otros ya está minusvalorando y sobrevalorando unos temas sobre otros. Hace menos de 20 años que el derecho de las mujeres a ser reconocidas en la historia de la humanidad ha dejado de ser un interrogante.
En ese esfuerzo de recuperación histórica en el que estamos, hemos querido hablar con Palma Martínez Burgos. Ella es catedrática de Historia del Arte en la Facultad de Humanidades, en Toledo. La cultura o la sabiduría de las mujeres se sitúa siempre en la marginalidad. La marginalidad hay que tomarla de una forma casi literal y entender que es lo que se halla en los márgenes y que se desarrolla en esos márgenes, porque lo que está en el centro es el saber patriarcal, el poder dominante. En esos márgenes, la cultura de las mujeres, los saberes de la mujer, siempre han sido saberes empíricos que no se consideraban como cultura y al mismo tiempo han sido saberes no productivos, y esto que no se considera cultura y el que no fuera productivo le ha ratificado en esa posición de marginalidad, ¿no? Cuando leemos los tratados sobre la educación de las mujeres, sobre la educación de las niñas, sobre la vida, incluso aquellos tratados que se consideran dedicados a la defensa de las mujeres, desde la Ciudad de las Donas de Cristina de Pizan, siempre se insiste en una necesidad de regular su vida, de controlar sus apariencias, sus relaciones, sus lecturas. Eran un colectivo al que se le podía, orientar de forma teórica, pero que en la práctica contaba con unos márgenes de actuación bastante amplios. Aunque es cierto que determinadas visiones, determinados enfoques, que creo que hoy en día deberían quedar superados, han constreñido excesivamente ese mundo mujeril, como recogía Erasmo de Róterdam, ¿no? La sabiduría o las labores mujeriles como sinónimo de algo más flaco desde el punto de vista de los contenidos, de la ciencia, de la filosofía. Esta idea de controlar, de educar, se remonta, podríamos decir, a esa concepción aristotélica de que la mujer es el hombre invertido. Venía a decir que mientras que el hombre tiene sus órganos hacia afuera, las mujeres lo tienen hacia adentro. Y en esa inversión se producen todos los desórdenes y los desarreglos de nuestra naturaleza. Esta teoría luego fue ratificada no solamente por la patrística, que recoge el pensamiento aristotélico, por la medicina, que también fomenta esta inferioridad o esta deformidad en el cuerpo de la mujer. En el mundo cristiano se va gestando eso que se llama un odio teológico hacia la mujer. Tenemos 3 cualidades que son la infirmitas, la humilitas y la imbecilitas, que nos posicionan de forma inferior y que requieren, y lo necesitamos, de esa tutela masculina. Una tutela que bien se canaliza o a través del matrimonio o a través de la vida en religión. Era necesario también regular toda la sexualidad, la concupiscencia, de tal manera que a la mujer se le orienta hacia el matrimonio. En el convento, cuando escogen esa opción, quedan libres de esa tutela. Se fomenta el mundo de la contemplación, de la religión, pero siempre se desconfía porque en esos microcosmos que son los conventos femeninos, la tutela masculina queda también fuera del convento. Es decir, son los confesores, que era uno de los... En el siglo XVI, Caro Baroja dice que es uno de los oficios más peligrosos, de ahí la necesidad de escribir manuales de confesores para ayudarles a distinguir a las falsas de las verdaderas visionarias, distinguir las que de verdad recibían esos privilegios de las que no. Por Toledo han pasado mujeres ilustres y relevantes para esta ciudad. Palma nos da algunos nombres.
Toledo tenemos la figura de Catalina de Lancaster, vinculada al convento Santo Domingo el Real, que cuando uno, es verdad que es clausura, pero yo he tenido la inmensa suerte de ver determinadas dependencias concebidas con un gusto exquisito en estilo mudéjar, que luego ella misma cede para el convento, para sus monjas dominicas, Teresa de Ayala y su hija María de Ayala, que son llamadas por la reina, la esposa de Juan II, la primera esposa, María de Aragón, para que las atienda en el parto. Mujeres como Beatriz de Silva, Juana de Castilla, la archiduquesa de Austria. Ella misma, la propia Juana, actúa con algunas de sus ordenanzas con un interés urbanístico, arquitectónico, por ejemplo, prohibiendo la multiplicación de cobertizos porque eran insalubres, porque eran peligrosos, porque eran oscuros. Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II, siendo una niña que viene de París y que Toledo se le hace una ciudad oscura y difícil, pero que está acompañada por la princesa Juana de Austria, reina de Portugal, la hermana de Felipe II. Pintoras como Sofonis Banguissola acompañando en la corte de Isabel de Valois. Hay una secuencia de mujeres tan potentes que forman parte de eso que llamamos una historia silenciada. Creo que sería necesario reivindicarlas, no solamente con la palabra, sino también con imágenes. Darles un lugar en las plazas, en las calles, en estos entornos urbanos por los que ellas también transitaron y recorrieron e hicieron más fácil la vida. Y en algunas ocasiones también más bella. Y la hicieron más bella porque una de las vías que tuvieron las mujeres para promocionar la cultura fue el mecenazgo. Ese mundo del arte, de la promoción, ese universo que pasa muy desapercibido, que las acompaña y que requiere que pongamos el foco sobre ellas, sobre todas ellas. Para este podcast hemos querido contar con aliadas, en concreto con Gestóricas. Gestóricas es un proyecto de carácter cultural y educativo que visibiliza y valora la aportación histórica de las mujeres en la sociedad y reflexiona sobre la ausencia de estas desde una perspectiva feminista. Generan un espacio de debate y reflexión, así que nadie mejor que ellas. Hemos hablado con una de ellas, con Sara López, y esto nos ha contado. Los entornos locales nos hablan como si fueran libros. Cuando transitamos por nuestras ciudades o nuestros pueblos, recibimos mensajes que tienen un impacto sobre cómo percibimos a las personas que las habitan y cómo entendemos nuestra historia, tanto la pasada como la que construimos colectivamente en la actualidad. Son mensajes que nos indican a qué te puedes dedicar, por dónde puedes pasar, cómo te tienes que comportar, qué ropa debes llevar y qué referentes puedes seguir en función de tu género. A lo largo y ancho de las ciudades encontramos numerosos espacios patrimoniales y públicos como monumentos, plazas, calles que homenajean a figuras masculinas. Pero ¿dónde están las mujeres? How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? Es como si las mujeres no hubiéramos habitado las ciudades a lo largo de los siglos. La mayoría de las ciudades del Estado español tienen menos de un 10% de nombres femeninos en sus calles y, por supuesto, en estas abundan nombres de vírgenes, santas, reinas. Bueno, pues algo similar ocurre con las placas conmemorativas de esculturas, donde además de ser una presencia mínima, las representaciones femeninas son en gran mayoría alegorías y diosas clásicas que por supuesto se van a sumar a los cuerpos cosificados y sexualizados de marquesinas de escaparate. Para desmontar los estereotipos, las ciudades deben presentar referentes positivos reales y diversos. Es estupendo cuando encontramos algunas menciones a las mujeres que la historia ha considerado relevantes o, bueno, entre comillas, extraordinarias,
pero hay muchísimos más ejemplos que han contribuido al devenir histórico de nuestros municipios y que no han tenido cabida dentro de esa etiqueta de relevancia. Desde Gestóricas reivindicamos que en los espacios públicos, además, se visibilicen ejemplos de lucha colectiva femenina. Es bastante común que en estos espacios ignoren su relación con las mujeres y los usos que éstas les han dado a lo largo de los siglos. Aunque las ciudades han sido configuradas tomando como referencia las actividades y roles masculinos asociados desde el prisma patriarcal y capitalista, la población femenina nunca ha sido ajena a estas, ¿no? Si observamos las ciudades desde la perspectiva feminista, podemos encontrar sus espacios comunes y sus huellas históricas por toda la ciudad, y en la mayoría de los casos estas huellas están invisibilizadas o forman parte de lugares que están descuidados y abandonados. Si son pocos los espacios patrimoniales y culturales que mencionan los usos femeninos de los espacios, menos aún los que muestran los logros y eventos históricos protagonizados por mujeres. Desde Gestórica reivindicamos una historia con perspectiva feminista que incluya relatos que representen la diversidad de personas que la construyen. Por ejemplo, las sociedades sobreviven gracias a las tareas de cuidados y a oficios asociados a la población femenina. Los espacios comunes para realizar estas tareas están presentes en todos los núcleos de población, pero pasan inadvertidos frente al peso que se le da a los espacios asignados tradicionalmente a determinada población masculina, en las que predominan siempre los relatos sobre hombres con privilegios, ¿no? Necesitamos cambiar la manera en la que miramos las ciudades y los sujetos que elegimos para ser homenajeados. Debemos de ser conscientes de la importancia que tiene crear redes, desarrollar alianzas con asociaciones e instituciones donde el intercambio de ideas y propuestas sea una constante. Es necesario también que la ciudadanía sienta como propio estos proyectos de reformulación de los espacios públicos con una perspectiva de género. Gestóricas aporta su granito de arena a través de recorridos urbanos y proyectos de recuperación de historia local de las mujeres. Y desde ahí es donde defendemos que es sumamente importante concienciar de que la historia de las mujeres no es solo la historia de la mitad de la población, sino que es la historia de todas y de todos. Hay que reivindicar que las aportaciones que ellas realizaron afectaron al conjunto de la sociedad, porque solo de esta manera se podrá deconstruir el discurso histórico hegemónico actual. Es relevante resaltar la presencia de las mujeres de estos trabajos colectivos invisibilizados para encontrarnos en nuestras calles un relato de la historia más realista, inclusivo y democrático. Vamos a terminar con una cita del libro La otra historia, de Les Comadres. Dice textualmente: la historia la cuentan siempre los vencedores y las mujeres hemos sido las vencidas en todas las guerras, no solo de las bélicas. Es urgente contar la historia de nuevo tal y como ha transcurrido, dando a las mujeres la verdadera dimensión que merecen, sacándolas del silencio que las niegan los libros de historia y dándoles el protagonismo real que han tenido, limpiando a los personajes femeninos del destino o bien ejemplarizante de reinas o santas o bien de contramodelo, para que el resto de mujeres aprendamos lo que no debemos hacer. Agradecer a Palma Martínez Burgos y a Sara López de Gestóricas su participación en este proyecto. También dar las gracias a Marta Elvira García del Castillo Garrido y a Ana Reviejo por poner la voz en los poemas de Gioconda Belli. Y gracias a ti por haber llegado hasta aquí y escucharnos.